Un examen adicional muy frecuente usada para patología intraperitoneal es la laparocentesis, que quiere decir punción de la cavidad abdominal. Vemos cómo se hace esta paracentesis o laparocentesis. Entonces, ecográficamente va buscando el lugar donde se puede hacer la punción sin dañar ningún órgano interno. Una vez identificado el sitio de punción, se hace una asepsia, antisepsia de la zona con yodopovidona. Es un procedimiento totalmente estéril. Ahí está haciendo una segunda limpieza con clorexidina. Pone anestesia. Entonces se administra anestesia, miren, un poco avanzas, aspiras, pones medicamento. Un poco avanzas, aspiras, pones medicamento.
Entonces, una vez que entra, miren, sale líquido peritoneal y solamente empuja, ya empuja solo el catéter, ya solo el catéter, ya no la guía. Entonces no se necesita ni aspirar. Como ven, va saliendo el líquido espontáneamente. Hay que tener mucho cuidado al sacar contenido peritoneal. Si sacas mucho, obviamente hay que reponer. Todo esto es líquidos, electrolitos, albúminas, proteínas. Entonces, si sacas gran cantidad muy rápido, se desequilibra el paciente. Doctor, un favor, ¿podría repetir la última parte? Se me cortó el internet. Cuando sacamos líquidos en gran cantidad del peritoneo, tienen que considerar que estos líquidos, electrolitos, albúminas, proteínas, que el paciente necesita, debemos reponer endovenosamente para que esto no ocasione un desequilibrio en la homeostasis del paciente. No es sacar nomás tanto volumen. ¿Entendido? Gracias, doctor. Una vez más, vean el procedimiento. Una vez más, porque me parece importante, hasta los médicos generales hacen.
Entonces, como ven, el procedimiento es bastante sencillo, simple, tomando en cuenta algunas características. Hay un procedimiento que es parecido que se llama lavado peritoneal diagnóstico. El material es muy parecido, pero es la técnica de Sellinger, que se usa una guía, como en el catéter venoso central. Esta técnica de Sellinger nos permite introducir dentro de la cavidad abdominal sin tener riesgo de puncionar alguna víscera hueca. Entonces el paciente está en decúbito dorsal. Entonces, el estómago y la vejiga tienen que estar vacías dentro de la preparación. Either a closed or open technique may be used. In this video, we shall demonstrate the closed Seldinger technique. Technical points. Following adequate local anesthetic, an 11 blade may be used to create an incision in the skin and subcutaneous tissues, followed by insertion of the DPL needle and catheter directed at a 45-degree angle at the left lower quadrant. Resistance will be encountered as the needle traverses the fascia and once again when penetrating the peritoneum. This may be felt as a pop. Upon entry into the peritoneal cavity, it is important to aspirate possible content in the intra-abdominal cavity. If more than 10 cc's of frank blood or enteric contents are returned, this meets criteria for a positive diagnostic of a pediatric patient, 10 cc's per kilogram of one isotonic solution may be instilled. It is important to use the tubing that is provided with the DPL kit, as this tubing does not contain any valve or checks, which will allow for the uninterrupted free flow of fluid from the patient's abdominal Lo cavity. que se hace en el lavado peritoneal diagnóstico es introducir este catéter para introducir agua, líquido, solución fisiológica. Véanlo como lavar dentro de la cavidad y van a ver después qué hacemos. It is important to ensure that air is not introduced into the system, and it is equally important and vital y después se baja al contenedor para que todo ese contenido intraabdominal salga. It is recommended that the entire 1 liter not be instilled into the abdominal cavity. At approximately the 900 cc mark, the bag may be gently placed on the floor below the level of the patient's abdomen, at which point, ideally, the entirety of the infused volume would be returned. At minimum, 75%. Entonces, más o menos de lo que pones un 100%, tiene que retornar un 70%.
diagnostic criteria. Y entonces, cuando tenemos el lavado peritoneal diagnóstico, podemos hacer una visión macroscópica o una microscópica. In patients sustained blood trauma, the DPL may be either closely or biochemically positive. Cuando existe glóbulos blancos, glóbulos rojos o contenido entérico. Provided that there is no evidence of both blood and enteric content. Provided that there is no return of blood or enteric content, fluid from the DPL could be sent to the lab for biochemical analysis in the setting of blunt trauma greater than or equal to 100,000 RBCs per millimeter cubed, greater than 500 WBCs per millimeter cubed, define a biochemically positive DPL. In the setting of penetrating trauma, 1,000 RBCs per millimeter cubed or 500 WBCs per millimeter cubed are considered positive and mandated operative exploration. Complications. Number of complications depend on how many Las complicaciones pueden ser hemorragia, lesión intraabdominal, lesión intraperitoneal, infección, peritonitis. Pero antes el lavado peritoneal diagnóstico era el único procedimiento que nos permitía hacer un estudio profundo de esa cavidad en su conjunto. Obviamente, actualmente existen diferentes tipos de otros procedimientos como la radiografía, la ecografía y la tomografía, que ya hemos hablado en otros temas. En este tema, lo que nos interesaba ver unos procedimientos alternativos que no habíamos nombrado. Pero, ¿de qué se trata todo? Se trata de analizar lo que es la inflamación del peritoneo. A esta inflamación del peritoneo se denomina peritonitis. Nosotros tenemos unos cuadros sinápticos donde nos habla de la clasificación primero de la peritonitis. Va a haber una peritonitis primaria, una peritonitis secundaria y una peritonitis terciaria. La peritonitis primaria, esta peritonitis primaria, no está relacionada con ningún foco intraabdominal, menos con una perforación del tubo digestivo. Esta peritonitis primaria se produce por una invasión, ya sea por vía sanguínea o por vía linfática. La peritonitis primaria tiene un cuadro clínico que va a depender de la edad. Va a tener etiología diferente, etiologías más comunes y nuestro diagnóstico. En general, la peritonitis primaria se caracteriza por fiebre, dolor abdominal, náuseas, vómitos, anorexia, estreñimiento, melenas y evoluciona a un hilio paralítico. Si nosotros queremos hacer un análisis más profundo, vamos a ver la peritonitis primaria del adulto. Dentro de la peritonitis primaria del adulto, es con gran frecuencia que se asocia a una ascitis. Esto es una ascitis. Secundaria a una cirrosis hepática. La causa, la bacteria que desencadena la peritonitis puede ser la Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, enterococo. Menos frecuente el Streptococcus pneumoniae, Streptococo del grupo Viridans. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Hacemos una laparocentesis o podemos hacer también un lavado peritoneal diagnóstico. Obviamente en este caso está más indicado la laparocentesis para peritonitis primaria.
¿Qué vamos a obtener? En el líquido ascítico vamos a tener leucocitos, más de 500 por milímetro cúbico. Aparte, en el diagnóstico hay una LDH menor a 225. El diagnóstico etiológico del agente se hace mediante un cultivo antibiograma del líquido aspirado. En la peritonitis primaria, en infancia, está asociada al Streptococcus pneumoniae. Más raro, el Staphylococcus pyogenes y aureus. Cuando está asociada a diálisis peritoneal, es decir, el paciente tiene falla renal y hace diálisis, la causa más común de peritonitis primaria son los estafilococos, coagulasa negativa, Staphylococcus aureus, y más raro, Pseudomonas aeruginosa, enterococo, enterobacterias cándidas. Cuando el cuadro clínico se asocia a tuberculosos, obviamente la etiología de la peritonitis primaria va a ser el Mycobacterium tuberculoso. ¿Cómo hago el tratamiento? Normalmente el único tratamiento que hacemos es antibióticos. Solamente antibióticos. No hacemos ningún otro tipo de procedimiento. ¿Hay alguna duda, pregunta en relación a la peritonitis primaria? No hay dudas. Doctor, ¿en qué caso se haría el lavado peritoneal? Cuando sospechamos que no se trate de una peritonitis primaria. Es que a veces la peritonitis aparece en niños y no sabemos la causa. Entonces podíamos hacer antes el lavado peritoneal diagnóstico. Actualmente le haces tomografía y solucionas el cuadro. Mientras no tengas tomografía, puedes seguir haciendo lavado peritoneal diagnóstico. Peritonitis secundaria. La peritonitis secundaria suele aparecer tras un problema previo. Miren, aquí vemos una infección, un procedimiento. Entonces, hay una complicación intraabdominal, hay una complicación quirúrgica, hay una complicación traumática. Algo ha pasado para que haya peritonitis. A esto se denomina peritonitis secundaria. La causa más frecuente es la perforación de una víscera hueca. Esta peritonitis secundaria produce el cuadro más conocido de peritonitis con los signos clásicos que conocemos y que evolucionan a un abdomen en tabla. ¿Cuál sería la causa más frecuente de peritonitis? Puede ser posperforación, ya sea del estómago, posperforación del apéndice, posperforación del colon. Puede ser posoperatorio forma de absceso y puede ser posterior a un trauma. Cuando se trata de una perforación de estómago, se considera que es estéril las 6 a 12 horas primeras, excepto si el paciente tiene acloridria. Entonces, en 6 a 12 horas consideramos que va a ser una peritonitis química. Si es una ruptura de apéndice o de colon, es más grave, porque hemos dicho que las más graves peritonitis son por
fecaloideas. Entonces llega a una mortalidad del 50%. La etiología más común va a ser flora mixta, aerobia y anaerobia. Aerobia, Escherichia coli, enterococos, streptococos, otras enterobacterias. Y anaerobia, Bacteroides fragilis, streptococos anaerobios, clostridios. Los gram positivos son características de la perforación gástrica. Los gram negativos y anaerobios predominan cuando la perforación es a nivel del apéndice, colon y recto. Más raro es que aparezcan enterobacterias resistentes como Pseudomonas aeruginosa, Cándidas specific. El diagnóstico clínico es el más frecuente. Se tiene que confirmar por pruebas de imagen, de laboratorio, tomografía. Clínicamente, el paciente con una peritonitis secundaria va a tener fiebre, anorexia. Va a depender la clínica de dónde ha empezado el foco infeccioso. Puede ocasionarse desde la úlcera perforada, pancreatitis, divertículos perforados, apendicitis perforada. Entonces, las peritonitis van a ser varias. La peritonitis secundaria va a ser una variedad importante en su clínica inicial. Obviamente, al final de la peritonitis secundaria, vamos a tener Bloomberg positivo, es decir, signos de irritación peritoneal y un abdomen en tabla. Pero no nos interesa encontrar eso. Nos interesa encontrar la peritonitis inicial, incluso antes de que se forme la peritonitis. Y eso un poco varía de acuerdo a qué órgano ha sido afectado. El estómago, el duodeno, el apéndice, el páncreas, el colon, incluso el recto. Entonces, depende mucho. El tratamiento. Todas las peritonitis secundarias, el tratamiento es quirúrgico. Una laparotomía exploradora, de preferencia abierta. Entras, identificas y ves lo que está pasando. Las peritonitis terciarias. La peritonitis terciaria, ¿a qué llamamos? Aparecen pacientes posoperados después de una peritonitis secundaria que no responden al tratamiento y que presentan falla multiorgánica o sepsis. Cursa con poco exudado fibroso y no evoluciona a una formación de abscesos. Los cultivos a menudo son negativos o se aíslan patógenos de poca capacidad invasiva u hongos. Es decir, es una evolución de una peritonitis secundaria que no hemos podido controlar. Las peritonitis secundarias pueden evolucionar a una peritonitis terciaria. Esta peritonitis terciaria aparece en pacientes que han sido tratados de peritonitis secundaria, que persisten con clínica de peritonitis y además sepsis y con falla multiorgánica. Los microorganismos que más frecuentemente encontramos en una peritonitis terciaria pueden ser estafilococos coagulasa negativos, enterococos, cándidas o inclusive cultivos negativos. Más raro se encuentra Pseudomonas aeruginosa y enterobacterias. Todas las peritonitis terciarias son secundarias a complicaciones de las peritonitis secundarias. El tratamiento
es difícil plantearlo. Es que no ha respondido a la terapia de la peritonitis secundaria. Normalmente es por falta de reserva fisiológica del paciente para combatir la patología. A veces entramos a operar de nuevo, cambiamos los medicamentos, damos nutrición parenteral y vemos que el paciente evolucione y vaya mejorando su estado inmunológico. Muy difícil el tratamiento de una peritonitis terciaria. Entonces, hablamos de una peritonitis secundaria y peritonitis terciarias que necesitamos administrar antibióticos. En la secundaria extrahospitalaria, normalmente damos cefotaxima y metronidazol. La alternativa, clindamicina más gentamicina. La secundaria intrahospitalaria, es decir, aparecido dentro del hospital, piperacilina y tazobactam. En pacientes más graves podemos tener alternativa como imipenem. En la terciaria, como ya les he dicho, normalmente rotamos los antibióticos a antibióticos mucho más fuertes, como ser imipenem, meropenem, vancomicina, fluconazol, teicoplanin. Podemos dar ceftazidima, anfotericina B. Estos son ya medicamentos de un nivel bastante avanzado. En la vida de médico me ha tocado dar en una paciente por apendicitis complicada imipenem y vancomicina. Son tratamientos bastante buenos y efectivos, pero son excesivamente caros para el paciente. El imipenem se da 4 veces al día y cuesta 400 bolivianos la ampolla. Son 2.000 bolivianos, 1.600 a 2.000 bolivianos por día. Por 10 días son 20.000 bolivianos, nada más en imipenem. Entonces, tenemos que ver estas alternativas terapéuticas como en reposo. No directamente podemos gastar todos los medicamentos. Yo no puedo darle a una peritonitis secundaria directamente imipenem. Entonces, si pasara a una tercera, ¿qué haría? Entonces, nos guardamos. Por ejemplo, una peritonitis intrahospitalaria, damos piperacilina y tazobactam porque pensamos que estos pacientes han sido tratados previamente con otros antibióticos. Es por eso que damos. En la peritonitis terciaria, es también que hay que individualizar al paciente. Cada uno de los pacientes individualizamos qué tipo de tratamiento vamos a tener. Hay algunos otros tipos de peritonitis que se confunden con una rinitis plástica. A esto denominamos peritonitis aséptica. Si ustedes observan, hay una inflamación peritoneal en este paciente, pero no hay pus, no hay abscesos, no hay secreciones. Esto es lo que denominamos una rinitis plástica, una peritonitis aséptica. Lamentablemente este paciente no evolucionan bien, no hemos podido salvarle la vida porque no hay infección que tratar. Si al médico le pones que no hay infección a tratar y hay una reacción inflamatoria, ¿qué alternativa tenemos? Es muy poca la alternativa que podemos tener. Hasta aquí, jóvenes. ¿Alguna duda?